Para ser parlamentario en Bolivia es necesario saber artes marciales, parkour, pasos de tinku. ¿Cómo es? Porque cuando son... se ríe todo el mundo acá, incluida Luisa. Cuando son noticia es porque muestran sus habilidades con los puños, unos pasos de baile ahí, parkour por los techos. ¿Es un requisito para ser parlamentario del país? Yo personalmente, cuando vi la primera disputa en la Cámara de Diputados a los golpes, realmente me inscribí a clases de boxeo porque tenía miedo. O sea... Primera camba centrada aquí en Entre Caníbales, de cruceña a cruceña. Bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias, un placer coincidir aquí con una coterránea y qué mejor que compartir en este programa. Gracias por la invitación. Luisa, hace casi 20 años que la oposición no gana una elección general al MAS. La misma oposición dice que esto es, entre otros factores fundamentales, sobre todo por la fragmentación. Y si vemos la historia reciente, es verdad. A veces más, a veces menos, pero siempre fragmentada la oposición. Mismo Samuel Doria Medina hace unas semanas dijo, vamos a ir en bloque. ¿Usted cree que es posible esto? Bueno, el 2019 hubo un fraude monumental, ¿no? Entonces ahí sí se logró, vamos a decir, vencer al movimiento al socialismo. Evo Morales tuvo que orquestar todo este fraude monumental porque si bien no hubo una unidad en los actores políticos de la oposición, sí hubo una unidad en torno al voto a quien sí podía ganarle al movimiento al socialismo. Entonces, creo que ahí hay que dejar esa parte zanjada. Y ahora, obviamente, nosotros, y desde Comunidad Ciudadana lo hemos manifestado, creemos firmemente en que es momento de llevar adelante la unidad. Creemos en eso y obviamente si no se logra concertar entre los actores políticos de la oposición, creo que la ciudadanía ha demostrado ser sabia y que el voto se va a concentrar en quien sí le pueda ganar al MAS. ¿Pero va a ocurrir esta reunión, esta unión entre los opositores de cara al 2025? Bueno, hemos visto que públicamente se han estado dando ciertos acercamientos, ¿no? Entonces nosotros esperamos que eso pueda consolidarse y obviamente que sea en bien y en pro del conjunto de los bolivianos que vienen pidiendo la unidad. Antes del 2019, en las otras elecciones, antes del 2019, la oposición no pudo ganar elecciones nacionales. ¿Por qué cree que ha sido esto? Bueno, obviamente hubo un factor de hegemonía del MAS. Ahora estamos en un fin de ciclo, las circunstancias son totalmente diferentes. En su momento vimos que lamentablemente Evo Morales logró llegar a más del 60% de una elección, pero obviamente esto trajo una serie de acciones por parte del movimiento al socialismo en contra de la oposición. Estuvo la masacre del Hotel Las Américas, estuvo la represión de Chaparina, la gente que se terminó exiliando por la persecución. Entonces, obviamente ahí eso yo creo que generó una desestructuración de la oposición, generó miedo, generó obviamente una serie de elementos que han jugado un factor, vamos a decir, importante en lo que fueron las elecciones. Pero también, sin dudas, creo que es un factor importante el que usted menciona de que hayan sido votos dispersos. Y esta fragmentación, porque echarle solo la culpa a la fragmentación de que una oposición no haya podido ganar elecciones en los últimos años, también es un poco echarle la culpa al empedrado, ¿no? ¿No será que la oposición no ha podido generar una propuesta de país que enamore al electorado nacional también? Bueno, yo creo que el 2019 se lo hizo, creo que hubo la demostración de aquello a través de la emisión del voto ciudadano. Obviamente en ese sentido, querida Raquel, yo creo que es importante recalcar el hecho de que la propuesta del 2019 fue recogida justamente de la ciudadanía. Nosotros desde Comunidad Ciudadana, por ejemplo, recorrimos, yo era, por ejemplo, coordinadora territorial en el departamento de Santa Cruz, recorrí las provincias, fuimos a distintos municipios, fuimos a
todos los distritos de Santa Cruz y escuchamos las demandas colectivas de la gente que obviamente fueron plasmadas posterior a ello en un programa de gobierno, y yo creo que ahora las posibilidades y el escenario está totalmente dado para generar una alternativa seria y real de cara a las próximas elecciones. En Bolivia pareciera que todo es una pelea constante últimamente, ¿no? Adentro del MAS, entre la oposición también en relación al centro. ¿Hay una forma real, viable hoy en día para unir las oposiciones del país, cree usted? Creo que sí hay una posibilidad real. Nosotros tenemos la esperanza de que así suceda, obviamente porque acá hay un interés mayor. Estamos en medio de una crisis económica, una debacle inminente, hay escasez de dólares, hay escasez de combustibles, hay un problema básico que acarrea la escasez de los dólares, que es la importación, porque la mayoría de los productos en Bolivia son importados. Pero vámonos a un ejemplo concreto. Los pacientes con diabetes no están encontrando insulinas en la farmacia. Yo el otro día tuve un resfriado, tuve que ir a 4 farmacias para poder encontrar el medicamento que necesitaba. O sea, cosas de la cotidianidad, es algo tan básico. Entonces yo creo que acá tiene que primar el bien mayor y tiene que primar obviamente el interés de resolver los problemas a la ciudadanía. Donde también hay peleas internas es entre los políticos de Santa Cruz. Quizás aquí hay como un centralismo, ¿no? Pensar en la política que ocurre en La Paz, pero en Santa Cruz también hay políticos enfrentados. La política tiene que tener voces fuertes, pero no le estamos dejando una buena imagen de la política al ciudadano finalmente, ¿no? Yo creo que ha primado tristemente la polarización, ¿no? El MAS se encargó desde el día 1 de polarizarnos entre bolivianos. Trata de enfrentarnos entre collas y cambas. Clarísimo es el ejemplo del discurso reciente del señor Arce diciendo que los cambitas estamos jugando sucio, tratando de deslindarse de responsabilidades, demostrando el odio que tiene para con una región del país, y esto nuevamente vuelve a un escenario de polarización donde tratan de enfrentarnos a collas y cambas, al resto del país contra Santa Cruz, y entonces esto realmente muestra cuál es el interés real del gobierno, y es que es tener a los bolivianos enfrentados, cuando la realidad es que todos los bolivianos tenemos los mismos problemas del sistema público de salud, en el sistema educativo, los mismos problemas de la escasez de los combustibles, los mismos problemas en la escasez de los dólares. Entonces, acá hay que buscar unir al conjunto de los bolivianos y salir de ese discurso de odio al que tanto nos ha buscado conducir el MAS, y obviamente no es solamente entre Oriente y Occidente esta polarización o esta disputa, es entre el campo y la ciudad. Ahora se está dando entre cambas versus cambas, como lo estamos viendo, y es realmente preocupante porque quien termina siendo afectado con todas estas disputas es el ciudadano a pie. ¿Cómo es hacer política en Santa Cruz? A usted aquí en La Paz la conocen como, bueno, su papel en el hemiciclo, pero en Santa Cruz también es una figura política. ¿Qué significa hacer política en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, he tenido la dicha del año pasado, esta gestión que está finalizando, ser segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, con lo cual impulsamos una actividad denominada La Vice en la Calle. Entonces estuvimos en bastante contacto directo con la gente. ¿Cuál era la finalidad? Nosotros nos apersonábamos a los distintos barrios de Santa Cruz, pero también hemos ido a Tarija, a Cochabamba, acá mismo en La Paz. Hemos estado en distintas regiones y obviamente hemos recogido las demandas ciudadanas, pero particularmente en Santa Cruz existe obviamente la preocupación porque tenemos una alcaldía totalmente abandonada que nos saquea casi a diario. Tenemos una gobernación con un gobernador lamentablemente preso, con una gobernación que para este próximo año se le han recortado aún más los recursos económicos, motivo por el cual van a incrementar las falencias que se tiene, por ejemplo, en el sistema público de salud, en el caso particular en los hospitales de tercer nivel, y obviamente en Santa Cruz sí, creo que nos hemos sabido desarrollar, siempre estamos en contacto con los barrios, hemos ido a las provincias, hemos estado en la Chiquitanía, recientemente fuimos a Samaipata, entonces es muy bonito poder compartir con la gente. ¿Por qué no hay presidentes cambas desde hace más de 20 años? El último fue Banzer. ¿Qué pasa con los cruceños y los liderazgos
poder generar un liderazgo nacional? Justamente volvemos también un poco a la pregunta anterior, y es el hecho de que han tratado de estigmatizarnos a los cambas, y yo debo decir que hacer política nacional como cruceña es difícil, ¿no? Porque acá hay embates de toda índole y de todo lugar. Es difícil tratar de representar cuando te dan huasca y palo. Santa Cruz ha sido víctima de represión desde el ingreso del movimiento al socialismo. Partamos caso del Hotel Las Américas, todos los exiliados que tuvimos, ahora un gobernador preso. Yo creo que esto también juega muy en contra. Obviamente debemos ser autocríticos ahora en relación a lo que viene a ser la, vamos a decir, disputa interna que se está viviendo en Santa Cruz con los roces de un lado y del otro de los distintos sectores políticos, pero creo también que hay una suerte de represión y persecución desde el centralismo a la cabeza del MAS para con los liderazgos cruceños. Hablando de esto que decía de la autocrítica, ¿no será también que eso que es fortaleza del liderazgo cruceño también es su debilidad? Digo, conectan con el electorado regional, pero este discurso no logra nacionalizarse. También puede haber una falta de lectura de los liderazgos cruceños, de lectura del país, me refiero. Bueno, yo creo que se ha ido avanzando en ese sentido a pesar de la estigmatización que ha tratado de generar el MAS en estos 20 años. Creo que se ha sabido articular, por ejemplo, el caso de los 21 días. Santa Cruz lideró, pero una muy fuerte coordinación con los liderazgos cívicos a nivel nacional. Creo que ahí tuvimos un rol preponderante. Creo, obviamente, que todavía debe mejorarse, vamos a decir, la conexión con el resto de los departamentos. Sin embargo, creo que se está avanzando en ese sentido. Particularmente a mí me gusta coincidir, conversar y tratar con gente de otras regiones del país, y por eso es que esta actividad que le mencionaba, la Visa en la Calle, no solamente se desarrolló en Santa Cruz, sino que también estuvimos en otras regiones, porque es importante conectar con las distintas realidades de la gente. Hablemos del MAS, hablemos del MAS. 3 cosas que el masismo hizo bien y que debería tener continuidad y no cambiar en los próximos gobiernos. Podría ser la inclusión social, aunque en muchos casos esta inclusión social ha sido instrumentalizada, tal cual es el caso de los indígenas, ¿no? Porque Evo Morales se golpeaba el pecho hablando de la inclusión de las clases indígenas. Sí, evidentemente existe una incorporación de estos sectores sociales en ciertos niveles de representación, pero en muchos casos son instrumentalizados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, al caso del Fondo Indígena, que es el más sonado. 100 millones de dólares despilfarrados, entregados a cuentas particulares de gente del MAS. Y es un caso que no se ha dilucidado, que no se ha resuelto, que no se han devuelto los 100 millones de dólares, y que tenemos a las principales implicadas del Fondo Indígena felices de la vida, campeándose en la impunidad. Y cuando hago referencia a este caso, lo hago porque obviamente creo que sí se debe avanzar con esta inclusión social, pero no a costas de la instrumentalización. Principalmente me quedaría en ese tema, querida Raquel. ¿Solo uno? No se me vienen cosas buenas en este momento a la cabeza del MAS. ¿Y una cosa mala entonces para que seamos equilibrados? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero en este momento de crisis económica, yo creo que el modelo económico del MAS nos ha develado el gran fracaso. Nos han demostrado que con su modelo populista, autoritario, lo único que nos están acarreando es una crisis económica aún mayor, y que quienes terminan pagando las consecuencias y los platos rotos son los ciudadanos de a pie, que ahora están peregrinando por todos los elementos que he mencionado con anterioridad. Hay muchísimas cosas: vulneraciones a los derechos humanos, la tiranía judicial, la represión sistemática, pero debo abocarme a su pregunta. Uno y uno. Uno bueno, uno malo. Desde los 2000 en Bolivia venimos de un proceso de movilización popular, un proceso social que en el 2006 culmina con la presidencia de Evo Morales. De alguna manera, y una importante parte en gran medida del proceso que ha tenido el MAS es gracias a esta impronta indígena que ha venido teniendo en estos últimos años.
Parando la pelota en este momento, mirando la cancha ahora, ¿no? ¿Hay una debacle de este modelo de país? ¿Qué considera? ¿Se agotó? Yo creo que es el fin de ciclo del MAS, creo que se está acabando la hegemonía de poder del MAS, hay una implosión inminente y por ese motivo es que ahora vemos la disputa muy fuerte entre evismo y arcismo, que no se disputan en realidad por un aspecto ideológico. Evo Morales y Luis Arce están disputándose el poder, están disputándose quién va a administrar el narcotráfico, quién va a administrar la corrupción, quién va a administrar el abuso de poder y mientras tanto los ciudadanos a pie están buscando cómo van a llegar a fin de mes y claro, su modelo fue, como dicen ellos, exitoso en tiempos de bonanza, pero ahora que no hay la bonanza de los hidrocarburos, estamos viendo de manera frontal y directa la crítica situación porque no se diversificó la economía, porque se dedicaron al extractivismo, porque se dedicaron al saqueo de las arcas del Estado, se dedicaron al despilfarro y obviamente, reitero, el modelo del populismo autoritario está llegando a su fin. Se acaba el MAS y eso es algo que no podemos evitar mencionar, hay un desgaste, se agota el MAS, pero ¿se agota el modelo de país con una mirada desde el mundo indígena para Bolivia? Yo creo que ya no hay retroceso para el tema de la inclusión social, como decía minutos atrás, creo que obviamente existe la representación indígena en este momento y creo que obviamente todos los bolivianos somos iguales ante la ley, que eso debería aplicarse, aunque lamentablemente en este momento no vivamos en un Estado de Derecho, pero creo que desde una visión país y desde una visión de respeto a la democracia, a la institucionalidad, etcétera, obviamente debe existir el respeto a estas representaciones indígenas. Complétame la siguiente frase, Luisa. En Bolivia no se puede ser presidente sin tener en cuenta a qué sectores. Gremialistas, transportistas, empresarios, yo creo que es un sinfín de elementos. Las mujeres, hoy por hoy creo que las mujeres debemos más que nunca ser tomadas en cuenta para la representación, no solo por el simple hecho de ser mujeres, sino también por el hecho de lo que representamos como mujeres y que esto no quiere decir que no deba primar la meritocracia y la capacidad, sí, pero creo que sí debe tomarse esto muy en cuenta y obviamente de esta manera avanzar hacia un país más, vamos a decir, ecuánime entre hombres y mujeres. ¿Santa Cruz también tiene que estar entre estos sectores? Sin dudas, todo el país debe ser considerado dentro de una próxima elección nacional, pero yo creo que Santa Cruz va a jugar un rol preponderante dentro de la próxima elección nacional. Tenemos el padrón más grande, tenemos la representación política, absolutamente todo, y sobre todo existe una visión de país totalmente antagónica al masismo. Para ser parlamentario en Bolivia es necesario saber artes marciales, parkour, pasos de tinku. ¿Cómo es? Porque cuando se ríe todo el mundo acá, incluida Luisa. Cuando son noticia es porque muestran sus habilidades con los puños, unos pasos de baile ahí, parkour por los techos. ¿Es un requisito para ser parlamentario en el país? Mire, Raquel, ese es el grado de desinstitucionalización al que hemos llegado, ¿no? Sobre todo esto se lo he visto en el transcurso de los últimos meses. Y ojo, allá claro que las disputas de los puñetes y los golpes han sido, al menos los más recientes, entre evismo y arcismo. Nosotros miramos de palco, ¿no? Ellos se están sacando los ojos. Es realmente lamentable lo que usted menciona, yo creo que eso le indigna a la gente porque mientras la gente está pasando hambre, la gente está buscando combustible, la gente está buscando dólares, estos señores se agarran al lapo. Yo personalmente cuando vi la primera disputa en la Cámara de Diputados a los golpes, realmente me inscribí a clases de boxeo porque tenía miedo, o sea, después de ver cómo habían llegado a agredir a colegas parlamentarias mías, metiéndolas abajo de la falda, revolcándolas,
pegándole, obviamente defensa personal, pero yo lo último que voy a promover es la violencia. Creo que la violencia es la máxima muestra de la intolerancia y llegar a los sopapos, como decimos nosotros, creo que es la peor muestra de intolerancia y es una muestra de la antidemocracia. El Parlamento, en teoría, debería ser el lugar donde se proponen ideas y se debaten para tomar decisiones. El Parlamento debería hablar, dialogar, debatir, no llegar a los golpes, y eso es algo que nosotros hemos observado en muchas oportunidades. Y sin embargo, si nos vamos a la antigua Roma, Julio César lo mataron apuñalado en un parlamento, y a lo largo de la historia, en muchos países del mundo, los parlamentos suelen ser noticia por este tipo de situaciones. Bolivia no es la excepción. Con esto de la autocrítica, ¿no? Una solución que salga de los propios parlamentarios, de los propios actores. ¿Cuál sería la solución para que esto deje de pasar? Porque, como decía, genera un descreimiento de la institución. Bueno, la recuperación de la institucionalidad democrática. Mientras no se recuperen las instituciones en nuestro país, va a seguir pasando esto. Recordarán quienes nos están acompañando que hubo una parlamentaria del MAS que le pegó a a dos de nuestros parlamentarios varones, que hizo volar de la testera a una de nuestras parlamentarias, que le golpeó la cara, la escupió, le hizo lo que quiso, a otro le arrancó su chompa, le bajó los pantalones, se la denuncia en la vía penal y resulta que el Ministerio Público rechaza la denuncia. ¿Y por qué hubo que acudir al Ministerio Público? Porque no hay una conformación de una comisión de ética dentro de la Cámara de Diputados. Si hubiera una comisión de ética en la Cámara de Diputados que funcionaría y que sancionaría a quienes cometen este tipo de acontecimientos bochornosos y vergonzosos, le aseguro que ningún parlamentario estaría dispuesto a irse a los puñetes y a las patadas. Habiendo esta omisión de la conformación de la Comisión de Ética, se acude a la vía penal, y la vía penal no sanciona como corresponde, existiendo todas las pruebas contundentes, videos, exámenes del IDIF, lo que usted quiera, Raquel. Esto que nos demuestra que la falta de la institucionalidad es la que genera que obviamente sucedan estos escenarios bochornosos. Y quizás, capaz le puedo decir, sí, puede ser que aunque haya comisión de ética sigan en estos temas de querer darse por una cuestión capaz hasta cultural en muchos casos, pero le aseguro que disminuiría abismalmente esta situación porque existiría una sanción para quien viene a vulnerar lo establecido en una constitución política del Estado, que es que en el Parlamento se debata, se parle y se dialogue, no que se vaya a los golpes. Entonces, todo esto pasa por la desinstitucionalización que tenemos en el país. Hoy venimos hablando en los últimos, media hora, de la política, de cómo se hace política en el país. Me pongo a pensar que en los medios de comunicación normalmente muestran a una Luisa peleona, confrontativa, un poco parte de esta política también del espectáculo. Le quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿cómo se siente con esta imagen? Y la segunda, ¿por qué se está riendo? Me río por lo que me dice peleona. Por si acaso, yo nunca he ido a los golpes con nadie en la vida y tampoco en la Cámara, así que aclaro esa situación, o en la Asamblea más bien. Discursivamente. Claro, discursivamente, yo creo que hay que ir de frente y sin miedo, contra quien te atropella, contra quien te abusa, contra quien vulnera los derechos humanos del conjunto de los bolivianos, y yo creo que en esa situación obviamente voy a seguir defendiendo los ideales, las convicciones, pero sobre todo el respeto a la democracia. Al final sirve también, ¿no? Un poco estas posturas de, de defensa, pero también esta suerte de espectacularización de la política. A algunos les sirve, ¿no? Generan una voz, amplifican su voz a partir de esto. Bueno, hay hasta un libro, ¿no? La civilización del espectáculo. Lamentablemente, en el país en general y en el mundo en general se ha llegado a esto, ¿no? Y tenemos ejemplos clarísimos. Trump, Milei, Bukele, Bolsonaro. Entonces, yo creo que la facilidad de digerir los discursos
es lo que te hace avanzar en ese sentido, ¿no? Usted es millennial, nació a mediados de los 90s. 95, para ser exacta. Exactamente. No quería decirlo, porque eso es muy de uno. ¿Qué cree que es la diferencia de otros líderes jóvenes? No hay muchos en el país, pero ¿qué es la diferencia? Tengo 29 años, por si acaso no me da vergüenza decirlo, creo que uno siempre tiene que reconocer lo que es uno. Tengo 29 años, soy camba, soy abogada, soy internacionalista, pero creo que algo que me ha logrado diferenciar es decir las cosas siempre con la verdad. Le gusta a quien le guste, le duela a quien le duela. Creo que hay que ir, como dije antes, de frente y sin miedo, pero creo también que es importante rescatar los principios que tanto se han perdido en la política, Raquel. Los principios básicos de la lealtad, los principios básicos del respeto, los principios básicos de la honradez, que es algo que realmente se ha perdido en la clase mayoritariamente que participa en la política, y modestia aparte, creo que cumplo con esos principios básicos que deberían tener los políticos. Lo que me dice suena muy bien, pero pocas veces, y no hablo de Bolivia, sino en general, estos valores son estimados para hacer la política. Suele generar rechazo. En la política se dice que normalmente es un espacio de hombres. ¿Alguna vez has sentido discriminada o intentos de subestimación? Bastantes veces, la verdad. ¿Dentro de su partido? En realidad, Comunidad Ciudadana es la bancada que tiene mayor participación de mujeres y mayor participación de jóvenes, entonces creo que Carlos Mesa ahí debemos reconocer, siempre ha promovido los liderazgos de mujeres y de mujeres jóvenes también. Tenemos varias parlamentarias representativas de Comunidad Ciudadana, pero ya saliendo del espectro interno de la alianza política que represento, sí he tenido 3 hechos muy concretos de vulneración, vamos a decir, reciente ya siendo parlamentaria. Una por el alcalde Johnny Fernández, que por denunciar la falta de funcionamiento de 7 hospitales municipales, lo denuncio penalmente en horas de la mañana, y en horas de la tarde tengo una turba de funcionarios públicos afuera de mi casa tirando pausas. Mi casa tenía reja, tirando pausas adentro de mi casa, agrediendo físicamente a mi madre por el hecho de que yo haya fiscalizado una pésima gestión del alcalde, que dicho sea de paso, el alcahuete del fiscal departamental rechazó la denuncia de incumplimiento de deberes por el tema de los hospitales municipales, y el tema de esos hospitales iba justamente con un tema muy grave que recordará usted. El año pasado llegó el dengue al peor pico después de 15 años, donde tuvimos 36 personas fallecidas, en su mayoría niños. Entonces, preocupada de estos temas, realizamos esta denuncia, realizamos las inspecciones. De hecho, hasta me robaron las placas de mi auto en la inspección que hicimos a los hospitales municipales. Este es uno. Otro, el caso del señor Juan José Jáuregui. A mí se me invita a debatir a un set de televisión, se me informa que iba a ir otro parlamentario o parlamentaria del MAS, y me topo con la sorpresa de que se me sienta un acusado de pedofilia al lado. Me retiro del set, digo que no voy a debatir con alguien acusado de pedofilia, y resulta que se me denuncia a mí penalmente, y mi denuncia se admite, pero las del acusado de pedofilia se rechazan en 2 instancias. Entonces, estamos todos locos, como se dice, y ahí nuevamente vamos a la falta de institucionalidad. Y el hecho más reciente, el de Eduardo del Castillo, que dice que no puedo fiscalizar el censo porque no he aportado con un hijo a la sociedad. ¿Usted se da cuenta que el problema es suyo? O sea, usted, o sea, claro, es culpa de usted, ¿me entiende? Básicamente. Claro, es que yo creo que tiene razón. Que yo tengo razón, no del Castillo, obviamente. Ya la gente va a ir el programa, yo soy muy sarcástica. Ya, está bien. Sí. Entonces, ahí estos 3 elementos te demuestran que tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional prima el machismo, y esa es la cultura política, pero esa es la cultura en la sociedad en general, lamentablemente, ¿no? Entonces,
realmente es indignante y te demuestra el machismo recalcitrante que tienen ciertas personalidades de la clase política. Hay algunos países que han comenzado a poner a mujeres en puestos de poder, pero es una lavada de cara, porque una vez que llegan esas mujeres al poder, no ejercen, no las dejan ejercer el poder realmente. En Bolivia, la representación de mujeres en espacios de poder, de política, ¿es un verdadero reflejo de accionar político o sigue siendo un poder simbólico? Bueno, yo creo que se ha avanzado, ¿no? Y ha sido una lucha bastante larga de los movimientos feministas. Creo que ha habido un gran avance en relación al aspecto de representación en los órganos legislativos, mas no existe un avance en los órganos ejecutivos. Claro ejemplo, actualmente el gobierno nacional tiene 17 ministerios, de los cuales solamente 4 tienen mujeres a la cabeza, ¿no? Entonces, en los órganos ejecutivos, sin lugar a dudas, falta esa representación. En el órgano legislativo a nivel nacional, creo que la mayor cantidad de representantes, vamos a decir, notables en esta última legislatura han sido mujeres, ¿no? Sí. Tenemos más, vamos a decir, hidalguía o representación en la Asamblea Legislativa de mujeres saliendo a dar la cara en distintos ámbitos, y yo creo que eso es un gran avance. Sin embargo, creo que todavía falta un tramo por recorrer. Usted hablaba de los avances de los movimientos feministas. ¿Es feminista, Luisa? Sí, creo en la igualdad entre mujeres y varones. Arce, Morales, Branco, Mesa, Manfred, Samuel, y ya me faltan dedos. Muchos de ellos probablemente candidatos 2025, pero todos por arriba de 60. ¿Qué está pasando con las papeletas que siguen las mismas caras, pero con más canas nada más en los últimos años? ¿Los partidos políticos no confían en los jóvenes para ocupar espacios de liderazgo, ser punta de lanza para una elección? Bueno, en el caso de Comunidad Ciudadana, como dije antes, Carlos Mesa sí nos ha dado la oportunidad a los jóvenes para ingresar en la arena política, a jóvenes y a mujeres. De hecho, esta gestión saliente, yo he tenido el puesto más alto que puede tener la oposición dentro de la Cámara de Diputados, entonces creo que obviamente eso refleja algo en Comunidad Ciudadana. Andrea Barrientos ahora tiene este espacio, por ejemplo, dentro del Senado Nacional. Andrea ha sido jefa de bancada en 2 oportunidades, si mal no recuerdo. Tenemos representación de otros jóvenes en otros espacios dentro de la Asamblea Legislativa, pero eso es, como digo, el tema de Comunidad Ciudadana. En relación, obviamente, al movimiento del socialismo, sabemos que ha primado básicamente la hegemonía de Evo Morales hasta hace un tiempito atrás. Manfred Reyes Villa es político, inclusive en su Twitter tiene establecido funcionario público hace 30 años, entonces no sé de qué renovación nos puede hablar. Y volvemos a lo que dijimos en una de las anteriores preguntas. Hay que hacer, yo creo, una autocrítica también en relación a la participación, vamos a decir, de los líderes de ciertos líderes políticos, pero yo creo que esto se debe a un factor fundamental. En nuestro país no tenemos un sistema de partidos. Desde que entró el MAS al poder, se hizo una hegemonía en torno al movimiento al socialismo. Se desestructuró prácticamente a todos los partidos políticos que teníamos en el país. Claro, en este momento usted me dirá, no, pero hay tal cantidad de siglas, si mal no recuerdo hay ahora 9 siglas habilitadas, pero no es cuestión de siglas, es cuestión de estructuración de los partidos políticos. ¿Y esto por qué se genera? Se genera por justamente la persecución encarnizada que se generó en contra de los líderes políticos de la oposición, se genera en torno a, vamos a decir, la falta de estructuración orgánica, es decir, de formación política hacia los jóvenes. Se da por una serie de elementos, pero principalmente se da por el discurso de la antipolítica también que generó el movimiento del socialismo, porque no nos olvidemos cómo entró Evo Morales. No, la clase política es la culpable de todo esto. No, la clase política es la responsable de esto y de aquello. Entonces, obviamente ha jugado en contra una serie de elementos para
la formación de nuevos actores, si usted quiere, en los 15 años anteriores, porque en esta última, por lo menos, legislatura, creo que hay nuevos cuadros políticos. ¿Mesa Nayar 2025? Bueno, estamos todavía lejos del proceso electoral, faltan 10 meses, creo que se ha generado vamos a decir, un escenario de preelectoralización producto de la disputa interna del MAS. Nosotros en este momento estamos ocupados de la crisis. Personalmente estoy ocupada en el rol de legislación, fiscalización y gestión, así que más adelante seguro hablaremos de candidaturas. Igual, 10 meses parece mucho, pero no es tanto, ¿no? La gente todavía no ha escuchado de los... Primero, no sabemos quiénes son los candidatos, no todos, algunos han salido a decir, algunas estrategias, tácticas con las que van a resolver los problemas del país, pero desde Comunidad Ciudadana, que también tiene una fragmentación al interior. ¿Cómo están abordando este desafío de estar fragmentados al interior? Estas denuncias de que uno se va con Arce, otro con Manfred, y al mismo tiempo generar un liderazgo viable, fuerte para el 2025. ¿Son desafíos de su partido? Porcentualmente hablando es un 80-20, ¿no? 80% prácticamente de los parlamentarios que ingresamos a Comunidad Ciudadana seguimos en Comunidad Ciudadana y es obviamente, vamos a decir, lo mínimo este desbande que ha ocurrido. Sin embargo, devela obviamente que esa es parte de la cultura política boliviana, el transfugio, la búsqueda de intereses personales, este escenario de preelectoralización que conduce a muchos a buscárselas, entre comillas, por así decirlo, cuando los problemas del país continúan. Entonces yo creo, sin lugar a dudas, que sí, vienen las elecciones en 10 meses, teóricamente, porque ese era otro punto al que quería llegar. Sí. No tenemos garantías de absolutamente nada, Raquel. Se va a llevar supuestamente un proceso parcial de la elección judicial el próximo 15 de diciembre, que nos garantiza que el próximo año el gobierno no nos salga a decir, bueno, como se llevó parcialmente la elección, ahora vamos a continuar con la segunda etapa de la elección judicial, motivo por el cual no pueden haber elecciones generales, porque este es un escenario y esto puede buscar generar una autoprórroga del señor Luis Arce. Y yo creo que la estrategia de Arce es buscar prorrogarse porque sabe que no va a conseguir ni el 2% de la votación por la gestión tan ineficiente y nefasta que han tenido. Entonces, obviamente nosotros estamos en una preocupación muy alta en ese sentido y por eso es que no podemos entrar a estos campos de la preelectoralización cuando tenemos un riesgo latente de que se busque una autoprórroga, pero ahí el mensaje debe ser claro y contundente. Estos señores están jugando con fuego, Raquel, y yo creo que se van a quemar. Entonces, ahí yo creo que la ciudadanía no lo va a permitir, pero es un posible escenario que está buscando Luis Arce. Y sin embargo, aquellos que no son votantes del MAS necesitan una opción y todavía no parece surgir una. Desde Comunidad Ciudadana, ¿qué han venido charlando? Carlos Mesa va a ser candidato, están buscando una opción. ¿Cómo vienen esas conversaciones internas que seguro les han tenido? Bueno, como digo, nosotros en este momento estamos abocados en la gestión. Seguramente cuando ya estemos más cercanos al proceso electoral se darán a conocer las posiciones que se hayan asumido en base al contexto que se esté viviendo en ese momento, porque acá la dinámica política cambia de un día a otro. Yo me acuerdo que un día antes del falso golpe de Estado estaba aquí en La Paz, estaba en mi oficina, al otro día estaba en Santa Cruz, y me empiezan a hablar de la oficina, a decirme, diputada, hay tanques aquí alrededor de la plaza, y de ahí se hace todo el show del falso golpe de Estado. Entonces, vivimos en una realidad totalmente dinámica, constante, que cambia la política de un día a otro. Y, por ejemplo, cito el caso de este falso golpe porque desde ese día hasta ahora, el riesgo país de Bolivia a nivel América no ha bajado, solo estamos por debajo de Venezuela. Imagínense la crítica situación que estamos atravesando para solamente estar por debajo de Venezuela. Entonces, los contextos acá cambian y realmente un escenario es un día y al otro día puede ser otro. Sin caer en la encuestitis que decía usted la otra vez. Sí.
El 2024 la FES hizo una encuesta de juventudes. Solo el 9% de los jóvenes están satisfechos con el funcionamiento de la democracia y el 50% dicen que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Usted está dentro de ese grupo etario, ¿no? De lo que se considera jóvenes. La juventud parece cada vez más desencantada con la política. Cuéntenos brevemente cómo una Luisa termina la carrera de Derecho, Relaciones Internacionales, la maestría, decide incursionar en la política, cómo toma contacto con Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa. Creo que no lo ha contado. Aquí no, pero bueno, me acuerdo que era muy pequeña cuando pasó este caso de la fiscal Mónica Bomborri. De verdad fue algo que me dejó marcada porque nunca en mi vida yo había visto algo así. Tendría unos 9, 10 años, no me acuerdo la edad exacta, pero fue tanta la convulsión que generó esa noticia del atentado que yo dije, yo quiero ser fiscal cuando sea grande. Pero ya cuando me tocó ir avanzando, llego a la promo, hice creo que 5 test vocacionales, en todos me salía que tenía que estudiar Derecho, pero como yo era uña y mugre con mi padre que era médico, yo decía, no, yo quiero entrar a estudiar medicina, obviamente por el ícono paterno, pues, claro, ¿no? Entonces, estaba ahí en ese conflicto, ¿no? Y yo estaba hecha la opa, como decimos, porque se estaban acabando las inscripciones ya en la Gabriel, y mi padre me dice, ¿no? ¿Y qué, no te vas a ir a inscribir al PCA? Y yo, sí, ya es el PCA, hecha la loca, pues, ¿no? Y me acuerdo que me dijo eso, y yo le dije, ya, me voy a inscribir, voy a ir a averiguar esto que lo otro, faltaban 3 días creo para que acabe. Voy a la universidad, averiguo todo y le digo, ya, pero no sé a qué inscribirme, si a Derecho o a Medicina. Y me dice, no, si vos te has salido en todo, que Derecho, además es lo que te gusta, yo te recomiendo, siendo médico, que mejor entré a Derecho. Y entré pues a Derecho, ¿no? Con la convicción obviamente que tenía desde niña. Y claro, en el colegio vos ves una perspectiva totalmente diferente, pues no estás en tu juventud, estás con otras preocupaciones de la vida. Y bueno, ya fui empezando a hacer mis prácticas en la universidad. Entré al Palacio, casi cuando estaba comenzando nomás, y me desencanté. Realmente me desencanté porque obviamente no es lo que uno piensa, ya va viendo cuál es la realidad, entonces uno se va desencantando, ¿no? De ahí ya empecé a ejercer la profesión y fue todavía peor porque en este país de la tiranía judicial o tenés que presentar tu carnet de militante del MAS o tenés que poner, y yo creo que todos quienes caen en desgracia a un juzgado lo saben. No es un misterio para absolutamente nadie, entonces uno se va desencantando y yo creo que ya el estar ahí y ver las vulneraciones concretas ya me generó una indignación. Después pasó lo del referéndum de Evo, ahí me uní a una de las primeras plataformas, me acuerdo que éramos 15 gatos locos, me comprometo con Bolivia, empezamos a hacer una suerte de actividades, hacíamos serigrafiado de poleras en la plaza y me acuerdo una que me quedó marcada. Llegó una persona, una señora con su gorrita y su polera del MAS y nos dice, yo quiero que me serigrafíen esta polera, y abajo del logo del MAS decía, me comprometo con Bolivia, voto no. Ese era el serigrafiado que nosotros estábamos haciendo. Entonces el desencanto en realidad del MAS ya en ese momento estaba bien marcado por la serie de abusos, ¿no?, que se habían cometido. Y así fue incursionando en el activismo. Justamente en tercer año de Derecho me entré a hacer una carrera paralela, que es Relaciones Internacionales. En realidad ahí cuando me enteré que se podía hacer carrera paralela, dije, bueno, ahora es mi momento, entro a Medicina. Me fui a averiguar a Medicina y la corrupción está en todos lados, pues, ¿no? Entonces me acuerdo que me quisieron sacar 8.000 bolivianos. O sea, pero eran clandestinos, ¿no? Entonces, yo era pelada todavía en ese momento y dije, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Y ya dije, no, o sea, ya me terminé de desencantar nomás y dije, ya, ni modo. Y ya me entré a Relaciones Internacionales pensando en la visión de, vamos a decir, la diplomacia, ¿no?
y ya entré ahí también a Relaciones Internacionales. En línea paralela estábamos en lo del activismo. Y mi último año de Derecho me hablan mis compañeros de Relaciones Internacionales y me dicen, entremos a las elecciones acá. Y yo, no, ni idea, no me gusta. Yo había visto desde el primer año cómo era eso. No, pero que entremos, que esto se cambia de adentro, que esto, que lo otro. Y yo, no. Y me acuerdo que mi papá estaba en terapia intensiva. Y fui a la terapia y le conté a mi papá, mira, y esto. Y me dice, no, pero si te gusta, metete. Y yo, pucha, será, no será. Y al final me terminaron convenciendo. Y fui la primera mujer candidata que ganó la Secretaría Ejecutiva de la carrera de Relaciones Internacionales, que ya tenía 10 años la carrera. Entonces fui la primera ejecutiva de la carrera y obviamente hicimos varias cosas y en línea paralela seguíamos en el activismo y así ya fue que fuimos incursionando, pero ya más adelante seguíamos en las protestas, en las plataformas, etcétera. Y también ahí nos tocó protestar contra el Comité Cívico en su momento, protestamos contra el MAS, obviamente, protestamos contra la gobernación, protestábamos contra la alcaldía, porque de paso el alcalde en ese momento hasta gafitas usaba de la reelección de Evo Morales, usted sabe, ¿no? Un Rubén Costas que también estaba totalmente, vamos a decir, desaparecido, y el comité. Entonces era la juventud contra todos, ¿no? Era contra los cuatro. Y ahí nos invitan a un conjunto de plataformas, en realidad que ya se había conformado. Nos invita el candidato a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza. En ese momento todavía él no era candidato, pero era parte de Comunidad Ciudadana, entonces nos invita y varios activistas fuimos. Se conformó un grupo que se llamaba Red Renovación Democrática. Y ahí obviamente nosotros dijimos, bueno, vamos a entrar siempre y cuando se haga la agenda ciudadana, que es lo que le mencioné, que era recoger las demandas de la ciudadanía, que se terminaron plasmando en el programa de gobierno, y que si le hacen algo a uno de nosotros, nos vamos todos. A ese grado de radicalidad llegamos. Entonces se respetó nuestra propuesta principal, que era el de la recolección de la propuesta ciudadana, y hubimos bastantes jóvenes que participamos en las listas de candidatos de diputados y senadores. De hecho, yo fui la primera pluri de la lista de Santa Cruz, tanto en el 2019 como en el 2020, así que así llegamos a Comunidad Ciudadana. Desde el semillero, digamos, desde la universidad. El 2018. A CESE el 2018. Ya, no me quiso decir 2025, pero pongamos el siguiente escenario. Nayar, presidenta 2030, ¿ok? Estamos en el 2030, ganó las elecciones. Luisa Nayar, Bolivia está llena de desafíos. Muchos dicen tener la fórmula, ¿no? Si tuviera que tomar una decisión, impopular pero necesaria, ¿cuál sería? Creo que hay que hacer un análisis exhaustivo. Me gusta ser responsable en ese sentido, entonces tendríamos que ver cuáles son las circunstancias de ese momento. No es que no le quiera responder, pero me gusta ser responsable. Le quedan meses para asumir, así que apúrese con el análisis. La política trata también de convencer a los diferentes sectores sociales de que mi propuesta de país, la del candidato, es la correcta, es la que hay que elegir. Algunos dicen que Carlos Mesa es neoliberal. Luisa Nayar, ¿qué es? ¿Es neoliberal? A nivel personal, digo, ¿cuál es su horizonte ideológico, más allá del partido? Bueno, ahí creo que también han tratado de ir con el discurso ese de los radicalismos de un lado versus los radicalismos del otro, ¿no? Yo creo que me considero una persona de centro democrático, respeto la democracia, respeto las instituciones y creo firmemente que hay que ser pragmáticos para resolver los problemas de la ciudadanía, y con esto obviamente quiero decir que hay que promover las ideas que vayan en beneficio del conjunto de los bolivianos. ¿Sos de Oriente Petrolero? Firme. Firme. Siempre de primera. ¿Usted de qué equipo es?
Es que a mí mi educación de fútbol fue en Buenos Aires, a mí me llevaban a Núñez, entonces yo soy gallina de la cuna hasta el cajón. Ah, ya Pero está cuando bien. juega la selección, olvídese, la tricolor Firme. tatuada aquí en el pecho. Bien. No me cambie de tema. De Oriente Petrolero, ¿va a la cancha? De vez en cuando. Fui el domingo, de hecho. ¿Cuál ha sido el gol más grande que ha metido hasta ahora en su carrera política y cuál es el que le gustaría meter? Cortito. Bueno, creo que llegar a ser la segunda vicepresidente como máxima representación de la oposición y obviamente si me pregunta quisiera pues a futuro llegar a ser presidente de Bolivia. Ajá, entonces eso de Nayar 2030... Veremos cuándo. Se dice que la historia define las sociedades y nos define como estados, como países. Como millennial, ¿qué significado ha tenido para vos las siguientes transformaciones sociales? Te las menciono y una frase de qué significó para vos como millennial. Revolución del 52. Inclusión. El 2003. Conflicto. El 2006. Inclusión. Interesante. Revolución del 52 y el MAS. 2019. Revolución de la revolución de las pititas, ¿no? La democracia. ¿Y qué se viene para el 2025? Democracia también, con una visión totalmente distinta del país. ¿Su insulto favorito? Insulto favorito, depende. ¿Depende de quién? Claro. Pero Y depende por qué. El que normalmente le sale. O sea, Se da con la esquina de la mesa en la pierna. ¿Qué dice? mierda. ¿Qué cosa? Mierda. Ya, ese es su insulto. No, o sea, si me golpeo es ese, ¿no? Ya. ¿Y Pero si- no sé, pelotudo. Ok, me gusta. Soy de ese team. Si fuera un pecado capital, ¿cuál sería y por qué? Un pecado capital. No se me ocurre en este momento. No, uno. Gula, porque me gusta comer. Ok. Vamos a ponerle acción a 3 personajes, ¿ok? Acción y personaje. Evo Morales, Lucho Arce, Eduardo del Castillo. Con uno se va de copas, con otro se toma un café y al tercero lo tiene que meter preso. ¿Qué hacemos con cada uno? Bueno, no pasaría, ¿no? Lo del café ni las copas, pero A los 3 los mete preso, ¿no? A los tres los meto preso. No, tiene que elegir. ¿Con algún masista se tomaría un café? difícil. ¿Andrónico? Tampoco. ¿No? No. Es que al final Andrónico es un mini Evo, ¿no? Y tiene la misma cuna. No nos olvidemos que Evo Morales empezó su liderazgo siendo... Bueno, en realidad él fue primero dirigente deportivo, ¿no? Del Trópico de Cochabamba, después ya se fue amplificando. Creo que Andrónico ya empezó nomás directamente desde la hoja de coca. Pero para mí Andrónico es un mini Evo, Entonces a los 3 los mete preso, esa es su respuesta. a los 3. Copas y café, la Descartado. debemos. Sos una política con mucha fuerza. ¿Qué es lo que te da paz en la vida, fuera de la política? Mi familia. Le voy a mostrar una fotito que tenemos preparada. Y quiero que me diga quiénes aparecen en la foto. ¿Quiénes Ay, están? mire mi panza. Bueno, mi mamá, mi hermana, la de faldita, mi abuela materna y yo. ¿Qué edad tiene esa Luisa Nayar? A ver, ahí tenía 9 años. 9 años. Si entra una Luisa Nayar de 9 añitos por la puerta, acá en nuestro living, ¿qué le diría? Bien, Luisa. Seguí adelante. ¿Dios existe? Sí, Si lo tuviera enfrente, ¿qué le pediría? sabiduría. El otro día justamente estaba muy conflictuada conmigo misma. Me cuesta también mucho dormir. Me puse a leer la Biblia y justamente abrí Proverbio y ahí hablaba de la sabiduría. Así que le pediría sabiduría. ¿Algo más? Amor, porque creo que es algo fundamental también en nuestra vida. Tengo otra foto, Luisa. A ver. Vamos a ver.
Mi papá. ¿Quién está? ¿Su papá? ¿El médico? Sí, el médico. El médico que le dijo no, estudia medicina, como todo médico. Sí. ¿Se quedó con ganas de decirle algo? Me va a hacer llorar. Sí. ¿Qué? Bueno, no hay día en que no lo extrañe. Me está haciendo llorar a mí también. Bueno, yo siempre voy a llorar, yo soy emoción pura. ¿Qué diría su padre del trabajo a que se está dedicando ahora, a estar en la política? Yo creo que él me estaría impulsando. ¿Producción? Gracias. Perdón, soy sensible. No hay problema, no hay problema. Estaría orgulloso. Sí, y él me estaría impulsando a seguir y a meterle. Menos mal no estudiaste medicina, le diría. Sí, pero me acuerdo cuando empecé en el activismo que él me decía siempre que siga, él me impulsó siempre, así que estoy segura que estaría en eso. Muchas gracias, Luisa, fue un placer. Gracias a usted, Raquel. Gracias por el espacio.